Saludos iglesia, Dios les bendiga. Una vez más desde mi casa, que es su casa, para el estudio de hoy, martes 28 de septiembre del 2021. Esperando que usted desde allí, desde su casa, el día de hoy pueda tener servicio eléctrico y así poder disfrutar de el estudio bíblico de esta noche. Vamos saludando por aquí a Wichi y Nidia que se están conectando, a Tita y a Manuel, a mi hermanita Angie que también se va conectando, a más que mi prima, a mi hermana, a Mirza que está por ahí. Un abrazo bien grande, que Dios la bendiga a ella y a sus niñas. También veo a Gloria, a Cheo conectándose, Isabelita desde allí, desde Cuamo, conectada también. Vemos también que Katy Meléndez está viendo también el estudio. Muchas bendiciones para cada uno de los que se van conectando. Como dije en la promoción, llame al compay y grítele al vecino de que comenzamos el estudio bíblico de la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas. Como dije, este es su pastor Juan Rivera, aquí para dar el estudio del día de hoy. Saludamos a Oscar Martínez que está por ahí conectado también. A Cheo está conectado. Angie dice que no tiene electricidad y estás en todo lo cierto. Porque algunos dicen que no tienen la luz, pero si tienen a Cristo es la única luz que necesitan. Estamos escasos también de electricidad. Saludos por ahí también, que veo a Elizabeth, veo a Soki que está por ahí conectada también. Saludos para todos ellos. Quisiera hablarle un poco de los anuncios que tenemos y las actividades que tenemos para esta semana y las próximas semanas. Saludando también allá cerquita de Playa Santa, en el barrio Ensenada, tenemos por ahí a nuestra hermanita Denise también, a Marily está por ahí conectada también. Miren iglesia, como ustedes ya saben, todos los jueves a las 7 de la noche tenemos lo que es el momento de oración y palabra, donde llegamos hasta el santuario y allí tenemos lo que es ese momento para poder adorar al Señor, poder estudiar la palabra del Señor. Estamos, como ya habíamos anunciado anteriormente, estamos estudiando el libro de Samuel. Ha sido rico en información, ha sido un deleite el poder estudiar la palabra del Señor. Veo también que está por ahí Carmín y Papá Tomás, Daisy y Lilo están por ahí conectados. Saludos para ellos también. También les recuerdo que este próximo viernes los jóvenes de la Asociación Bautista Misionera de Puerto Rico estarán reuniéndose en la iglesia hermana del pueblo de Coamo. Vamos a estar saliendo del estacionamiento a eso de las 6 de la tarde y nos vamos a ir rumbo a la iglesia de Coamo, a la iglesia Sin Paredes de Coamo, el cual pastorea el hermano Armando, y allí vamos a estar compartiendo con los demás jóvenes de la Asociación Bautista Misionera de Puerto Rico. Así que me dice Tomás que en Olimpo están sin luz también. Saludos a Karina y bueno, ¿qué más le puedo decir? Pongan una carita triste todos los que están sin luz por ahí y vamos a estar orando al Señor para que pronto regrese el servicio eléctrico para cada uno de ustedes. También les recuerdo que ya estamos planificando lo que es el aniversario número 11 de nuestra iglesia. 11 años de estar ministrando en el pueblo de Salinas, y a Él sea la gloria. Tenemos planificado para un fin de semana completo de celebración, donde vamos a comenzar los trabajos el día 5 de noviembre con un concierto en el estacionamiento, y también el día 7, que ese es el día exacto donde la iglesia abrió puertas en el pueblo de Salinas. Ese domingo 7 de noviembre vamos a tener culto en el santuario de celebración
de ese aniversario número 11. Así que anote ese espacio, anote eso en su calendario, no haga compromiso. Si llega la familia de visita, dígale: acompáñame que tengo celebración de la Iglesia Sin Paredes. Pues animamos a que puedan hacer los preparativos para estar allí con nosotros. También les recuerdo que la sesión administrativa que estaba pactada para ayer lunes había sido cancelada para este próximo lunes. Este próximo lunes vamos a estar tocando asuntos importantísimos dentro de la iglesia después de más de un año de no tener sesiones administrativas por causa de esta pandemia. Ahora regresamos nuevamente para que la iglesia esté informada de todo lo que ha acontecido y de lo que está por acontecer en la iglesia. Bueno, no podemos continuar sin antes poder depositarnos en las manos del Señor. Así el Señor, una vez más, le entregamos a Él todo el control de todo lo que va a suceder, de la palabra que se va a llevar, que sea Él utilizándome como heraldo, como altoparlante, como ese que lleva ese mensaje al pueblo, y que les dé a ustedes la capacidad de poder entender, comprender y atesorar la palabra de Dios. Pues estemos en comunión y vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento, una semana más, Señor, de poder estudiar tu palabra. Te pido encarecidamente, Señor, que una vez más seas tú tomando el control de todo lo que va a suceder aquí. Que seas tú, Señor, en mí primeramente, Señor, quitando todo tropiezo, todo pensamiento, y que mi voluntad, Señor, y mis pensamientos estén cautivos solamente en ti, sin ningún tipo de distracción, sin nada, Padre. Nada que impida, Padre Santo, que se pueda llevar este mensaje con claridad, exactitud y con unción de lo alto. Te pido la bendición para cada uno de estos hermanos y hermanas que está conectado aquí a través de esta plataforma. Muchos de ellos, Señor, tienen muchas necesidades, y cada una de ellas, Señor, yo las presento en esta noche. Sean necesidades económicas, de sustento, de salud, o aún más, Señor, muchos de ellos carecen en este momento del servicio eléctrico. Padre, carecerán de la energía eléctrica, pero de la luz no carecen, Señor, porque tú eres la luz que ilumina el mundo. Tú eres la luz que da luz, que nos ha sacado de la oscuridad, que nos ha sacado de las tinieblas, y en ti estamos, Padre. Señor, bendice todo esto, y cuando terminemos, Señor, seguiremos dándote gloria y honra por un momento más de edificación en nuestras vidas. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele compartir a esta transmisión para que así podamos llegar al mayor número de personas posible. Si usted ha perdido alguno de los estudios, siéntase en la libertad de poder entrar nuevamente a esta página de Facebook, y allí empezar a buscar y a buscar y a buscar, y encontrará allí todos los estudios que hemos dado. Encontrará también las predicaciones, y también puede encontrar el mayor número de estudios y predicaciones en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbase, dele a la campanita, dele al dedito y reciba todas nuestras notificaciones. Bueno, la semana pasada, para hacer un resumen corto de lo que hablamos la semana pasada, habíamos hablado la segunda parte del capítulo 4 del libro de Filipenses. Habíamos hablado bajo el tema en dónde debe estar nuestros pensamientos, en dónde deben estar nuestros pensamientos, y llegamos a la conclusión, y era lógico entender que nuestros pensamientos siempre deben de estar en Cristo Jesús. Todos nuestros pensamientos deben estar en Cristo Jesús. Y nos dimos la tarea de estudiar simplemente dos versos. Dos versos fue suficiente para poder estar casi una hora estudiando la palabra, y fue delicioso. Habíamos hablado de que
según algunos, ese verso 8 del capítulo 4 de Filipenses es prácticamente una biografía o la biografía más breve. Y escuche bien si se lo perdió la semana pasada. La biografía más breve que se haya escrito de Jesús. ¿Por qué? Porque vuelvo y la cito. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y seguimos la lectura por ahí. ¿Y qué fue lo que habíamos hablado? ¿Quién es verdadero? Cristo es verdadero. ¿Quién es honesto? Honesto es Cristo. Todo lo justo, justo es Jesucristo. Y si hablamos de pureza, Cristo es puro. Todo lo amable, hablamos de la amabilidad de Cristo. Hablamos de un buen nombre, Cristo, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Imagínense todo eso. Y habíamos terminado el estudio de la semana pasada hablando de que si la iglesia lo aprendió, lo recibió, lo oyó y vio el modelaje de Pablo, Pablo le dice, si ustedes han experimentado todo esto, pónganlo en práctica, háganlo. Y fue el consejo que yo como pastor le había dado también a ustedes como iglesia. Si ustedes recibieron, si ustedes han aprendido, si ustedes me han visto, si ustedes me han oído y han visto mi modelaje, pues síganlo. Quizás no es el mejor, que verdad no es perfecto, pero yo prosigo al perfecto y me gustaría que todos también se dieran a la tarea de, así como yo busco de Cristo, ustedes también busquen de Cristo, y entre otras cosas más que hablamos la semana pasada. Hoy quisiera terminar con este libro. Ya lo que queda prácticamente son algunos versos para poder terminar. Hoy vamos a estar leyendo del verso 10 al 20 y luego terminaremos la lectura con la despedida, la salutación final del apóstol Pablo a la iglesia. Hoy quiero hablarles bajo el tema, no importa la situación, esté siempre contento. ¿Escuchó? No importa la situación, esté siempre contento. Si usted tiene el libro de Filipenses capítulo 4, yo le invito a que pueda leer el verso 10 en adelante conmigo. La palabra de Dios se lee siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia siempre dice amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en sazón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios, pues, por su santa y por su bendita palabra. Bueno, meditemos en estos últimos versos que el apóstol Pablo escribe en carta a esta iglesia. Y vamos a entrar dentro de lo que fue el tema de las dádivas o esa ayuda generosa que envió y estuvo enviando el pueblo o la iglesia de Filipo a el hermano Pablo. Al principio de este estudio, cuando comenzamos en el primer capítulo o cuando estuvimos dando la introducción a esta carta, dijimos que la carta de Filipo, a los filipenses, es principalmente una carta de agradecimiento. Pablo estaba agradecido por los favores recibidos y el cuidado que la iglesia de Filipo había tenido para con él. Tenemos que recordar que ya en el capítulo 2 podemos ver una expresión de agradecimiento de parte de Pablo, cuando Pablo agradeció los donativos y el apoyo ministerial que él recibió cuando él estaba allí en la cárcel, estaba preso en Roma. La iglesia de Filipo fue una iglesia que suplió para las necesidades de Pablo, e inclusive vemos allí en ese capítulo 2 cómo la iglesia le envía con su pastor Epafrodito para allí a cubrir ciertas necesidades, que después Epafrodito se queda allí cierto tiempo y allí enferma casi hasta el punto de morir, pero sabemos que Epafrodito llevó una ofrenda, un cuidado para lo que fue Pablo cuando estuvo allí en Roma. Se cree, iglesia, que por un espacio de varios años la iglesia de Filipo había perdido todo tipo de contacto con el apóstol Pablo. Esta iglesia no supo en un momento dado dónde se encontraba el apóstol después de haber sido detenido en Jerusalén y encarcelado allí en Jerusalén por cierto tiempo que él estuvo allí encarcelado. Ellos supieron de ese encarcelamiento, pero luego perdieron todo tipo de contacto. La siguiente ocasión en que la iglesia de Filipo tiene contacto o tiene conocimiento del apóstol Pablo fue cuando oyeron que lo habían sacado de Jerusalén y había sido trasladado hacia las prisiones de Roma. Los filipenses en repetidas ocasiones se disculparon por no haber estado en comunicación con el apóstol Pablo y se disculpaban por no haber podido dar o por no poder haber hecho llegar aquellos donativos durante un largo periodo de tiempo. Y como pasaba tanto tiempo y no podían enviar lo que eran esos donativos, esa ayuda para el sostén ministerial del apóstol Pablo, ellos se disculpaban una y otra y hacían sentir el malestar que ellos sentían, esa agonía, ese dolor de no poder apoyar a Pablo ministerialmente. Y el apóstol, cuando escribe esta carta, él sabía y era consciente que desde el principio del ministerio del apóstol Pablo, esta iglesia le había suplido de lo que él necesitaba desde que salió de Filipo. Cuando nosotros miramos en el libro de Hechos capítulo 16, verso 40, nos hace ver y entender que esta iglesia apoyó el ministerio del apóstol Pablo ese primer año y luego pues por X o Y razón pierden el contacto y ellos sufren el no poder seguir ayudando. Bueno, algunos creen, para que tengan una idea, algunos creen que
pasaron cerca de 10 años. 10 años entre la primera visita que él tiene y esa primera ayuda que él recibe del pueblo de Filipo, hasta que enviaron a Epafrodito allí a la cárcel en Roma. Algunos creen que posiblemente haya pasado cerca de 10 años para recibir nuevamente Pablo la ayuda del pueblo de Filipo. Sin lugar a duda, Pablo tenía conciencia de que la iglesia sufría por no poder ayudarle. Por eso es que Pablo en esta carta y en estos versos que acabamos de leer, específicamente en este verso 10 que comenzamos en esta noche, Pablo los disculpa y los disculpa con un estilo amable, como todo un caballero, con mucho amor, con mucha ternura. Y esas letras le muestran de que Pablo fue comprensivo en lo que estaba sucediendo. Hay una versión que me llamó mucho la atención porque se nota con claridad los sentimientos del apóstol Pablo para con esta iglesia. Y él dice en ese verso 10, en esta versión, dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está, dice él, que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo sabe, yo sé que ustedes tienen interés, yo sé que ustedes tienen el deseo de poder ayudar, interesarse en mí, pero no habían tenido esa oportunidad. Con estas palabras que el apóstol Pablo dice, él reconoce que al haber perdido el contacto con él, no habían tenido esa ocasión de poder ayudarle. Y me imagino el sentimiento de la iglesia, pero también la comprensión del apóstol Pablo para con la iglesia. Sigamos con el verso 11, porque en el verso 11 vemos la actitud de Pablo ante lo que eran las necesidades, porque sin lugar a duda durante este tiempo también el apóstol Pablo tuvo muchas necesidades. Y miren la palabra que él dice en el verso 11. No lo digo porque tenga escasez. ¿Por qué él dice esta palabra? Él es bien, quiere tener todo tacto para no hacer sentir mal a la iglesia con sus letras. Recordemos algo. Mire, yo una de las cosas que siempre he dicho es que a mí no me gusta tener conversaciones importantes por mensaje de texto. ¿Por qué? Porque las palabras se toman de acuerdo al sentimiento o la emoción que tengas al momento. Pueden ser palabras sutiles, pero si usted está pasando por un mal momento, usted puede tomar las palabras sutiles y las puede malinterpretar. Y yo veo en este caso al apóstol Pablo que cuando entra en el verso 11, él no quiere que malinterpreten sus palabras cuando él dice: qué bueno que por fin se interesan en mí, que han tenido esa oportunidad, porque posiblemente puede sonar grosero. Me tenían olvidado. No, Pablo aquí, él dice que qué bueno que se pueden interesar en mí, que han enviado nuevamente su ayuda, pero no lo digo porque tenga escasez. Yo no digo estas palabras porque tenga escasez, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si llegó la ofrenda, aleluya, y si no llegó, aleluya también. ¿Sabes? Pablo había aprendido a conformarse con lo que tenía. Se había conformado con el aquí y el ahora. Pablo aceptó por completo cualquier situación, ya fuera las situaciones que enfrentó fuera de la cárcel, él se contentaba. Aún las que estaba enfrentando en la cárcel, también se había contentado porque él entendía que toda su vida tenía un propósito y él estaba en la cárcel por un propósito. Por ser hijo de Dios tenía un propósito y él había aprendido a contentarse tanto con lo sucedido fuera de la cárcel en su vida ministerial, como aún en el ministerio que estaba desarrollando allí en la cárcel.
Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y eso me lleva a pensar que, a diferencia de Pablo, hay muchos que viven de acuerdo a las circunstancias que enfrentan. Me explico. Si todo está bien, pues yo estoy contento, estoy alegre y estoy gozoso. Pero si las cosas no están bien, pues no hay razón ninguna para estar contento. No me hables, no me mires que la estoy pasando mal. Y el apóstol Pablo dice ahí, no, es que no importa las circunstancias. Yo he aprendido a estar contento, yo he aprendido a estar bien, no importa cuál sea la situación. Noten que estas palabras que yo acabo de citar ya en más de 3 ocasiones, he aprendido a contentarme no importa cuál sea mi situación, son las palabras de un hombre que lleva cerca de 2 años en la cárcel en Roma, sin contar el tiempo que ya estaba en Jerusalén, sin contar el tiempo de las travesías y el mal tiempo y las vicisitudes y los naufragios y las pedradas y el desprecio y todo lo que enfrentó. Llevaba ya varios años en esta situación, y ese hombre que está allí en la cárcel en Roma dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oiga, si nosotros vivimos bajo el propósito de Dios, porque usted tiene un propósito, indudablemente usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, usted como hija de Dios, tiene un propósito. Pues en ese propósito, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es pedirle a Dios que nos dé el carácter, primero de Jesucristo, porque indudablemente debe ser así, pero que nos dé la capacidad de poder imitar, aunque sea el apóstol Pablo. Y esas palabras, esa actitud del apóstol Pablo, que él estaba satisfecho con la condición que vivía en ese momento. Pablo es más detallado en el verso 12. Y él allí se da la tarea de definir cuáles son algunas de las circunstancias que él estaba viviendo. Y voy a citar una versión diferente a la Nueva Versión Internacional y a la Reina Valera que estamos acostumbrados a utilizar. Y dice de la siguiente manera. Pablo decía, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra como para sufrir escasez. Iglesia, un hombre de Dios que ha pasado por diversas pruebas, él dice que ha aprendido a contentarse. Prácticamente el apóstol lo que está diciendo, sé lo que es tener alimento, sé lo que es tener ropa, sé lo que es tener cama, sé lo que es tener un techo seguro, sé lo que es estar caliente en la noche, sé lo que es tener todas las necesidades básicas, como también sé experimentar que nada de eso yo lo pueda tener. Y aún en eso, en esa escasez, he aprendido a contentarme. Y la pregunta que debemos pues cada uno de nosotros pues hacernos en esta noche es, ¿acaso podremos decir lo mismo? ¿Acaso podremos decir lo mismo? Mira, para usar un ejemplo, la hermana Carmín y el hermano Tomás hace 5 minutos estaban gozando y estaban contentos porque tenían la luz allí en Ciudad Universitaria y se estaban gozando del estudio. Pero ahora mismo se quedaron sin la luz. Ahora la pregunta es,
si aprenden a contentarse cualquiera que sea la situación. Porque eso es una de las... Fíjate, ahora que estamos pasando por este problema del servicio eléctrico. He aprendido a contentarme si tengo electricidad. Y también he aprendido a contentarme si no lo tengo. Hemos aprendido a tener de todo, mucho, y también hemos aprendido a tener poco. ¿Podemos estar nosotros en este momento en la sintonía de decir lo mismo que el apóstol Pablo? Cualquiera que sea mi situación, porque definitivamente una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es decirlo con el corazón. Creo que a todos de una forma u otra nos hace falta crecer. Nos hace falta crecer cada día, porque es muy fácil poder decir que estoy contento cuando tengo luz, cuando tengo alimento, cuando tengo salud, cuando todo está en orden. Es muy fácil estar contento. Pero, ¿y cuando no hay dinero? Cuando estamos pelados. Cuando no hay salud porque estamos enfermos. Cuando estamos solos porque nadie está a tu alrededor. Sí, porque cuando hay dinero, hay salud y hay amistades, ahí es alegría bombae. Pero cuando hay escasez, ahí es donde se muestra verdaderamente si nos podemos contentar. Hay que aprender a contentarnos. Y como les dije anteriormente, creo que iglesia nos falta mucho por crecer en esa área. Nos hace falta mucho. Pienso en los momentos donde gracias a nuestro Señor hemos podido estar en un templo con aire acondicionado, con butacas cómodas. Y me traslado a los tiempos de la plena pandemia, cuando tuvimos que sentarnos a la parte de afuera, en el sol, cogiendo calor, incómodos. Y yo les digo que sinceramente yo me disfruté ese tiempo en el estacionamiento. Me lo disfruté mucho. Me disfruto poder estar en el santuario y también me disfruto poder, porque aún a diferencia de que nosotros no podamos estar contentos con eso, hay personas que ni siquiera se pueden reunir para adorar al Señor. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pidámosle al Señor que nos ayude a contentarnos. Y esto es una prueba para algunos de ustedes. Quizás no hay un abanico, quizás no hay servicio eléctrico, pero Dios tiene muchas cosas grandes para cada uno de sus hijos. Espérela y pídase. Bueno, seguimos. Pablo luego explica la base y el origen de su actitud. Y ahí, si yo no llego a esto, he predicado en vano, he dado un estudio en vano. Porque si vemos que él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, que yo pude haber esperado porque ustedes enviaran esa ofrenda casi 10 años. No hay problema. Mire, aquí él habla de cuál es la base, el origen de su actitud. Y el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo, lo dijo literalmente. La frase todo lo puedo, a mí me llamó mucho la atención esto, porque cuando lo trasladamos a poder interpretar estas palabras en el griego, es más rica en información que en el mismo español. Porque cuando él dice todo lo puedo, si buscamos ese verbo en el griego, lo que está queriendo decir es ser fuerte. Tengo la fortaleza. Tengo la fortaleza porque es Cristo el que me fortalece. Puedo ser fuerte porque es Cristo el que me fortalece. Es decir, Pablo tenía la fortaleza para soportarlo todo. Tanto las cosas buenas
como las cosas menos buenas e inclusive hasta para soportar lo triste, para soportar lo mucho como para soportar lo poco, para estar alegre como para estar triste. Hay gente que son personas, yo diría, pesimistas, y a veces yo digo a veces que son gente poquita. Y usted lo escucha hablar y dicen, ay pastor, es que yo no puedo. Pastor, yo lo intento, pero yo no puedo. Ay pastor, yo estoy pasando por una situación en casa y yo no puedo. Pastor, la crianza de mis niños se me está haciendo tan difícil, no puedo. Soportar a mi esposa, soportar a mi esposo, no puedo. Estoy buscando trabajo y este afán me lleva a desesperarme, pastor, no puedo. Y tiene la razón. No puede, porque lo está tratando de hacer por usted mismo, lo está tratando de hacer por su capacidad. Usted no puede porque se supone que quien puede es Jesucristo, porque es de Jesucristo el que da la fortaleza, el que da la capacidad para enfrentar cualquiera que sea su situación. Note que Pablo nunca dijo, todo lo puedo porque soy fuerte. Pablo no hace ese tipo de aseveración. Pablo reconoció que su fortaleza para enfrentar cualquiera que fuera su situación, ¿de dónde venía? De Cristo. Porque él dice bien claro, todo lo puedo en Cristo, porque fuera de Cristo nada usted puede hacer. Noten que Jesús mismo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separado de mí nada puede hacer. Fíjense, la palabra griega para traducir lo que es fortalece, porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues esa palabra fortalece se puede traducir como poner poder dentro. Poner poder dentro. Llenarte de poder. Meter poder dentro de ti. Es decir, tengo un poder dentro de mí que me lleva que me ayuda en cualquiera que sea mi circunstancia. Y ese poder se llama Jesús. Miren qué interesante cuando lo vemos de esta forma. Tengo un poder dentro de mí que me ayuda en cualquier circunstancia y ese poder se llama Jesucristo. Gracias, y comprenda esto, iglesia. Gracias a que Cristo está en el creyente, gracias a que Cristo mora en el creyente, gracias a que Jesús, Cristo, está en usted, como dice Gálatas 2:20, eso de que Cristo te infunde, porque Cristo está en usted, infunde fuerzas, Cristo infunde energía, Cristo infunde y transmite y da ánimo y sustento para cualquiera que sea su situación. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y porque es Cristo el que mora en usted, Él le va a dar la fuerza, la energía, el ánimo y el sustento, no importa cuál sea su situación. La Biblia una y otra vez nos habla de cuál es el origen de la fuerza del creyente, cuál es el origen de la fuerza de los hijos de Dios. Como bien dije hace unos minutos atrás, Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Pues la Biblia, que es palabra de Dios, nos habla de dónde es que viene esa fuerza que nosotros necesitamos para enfrentar cualquiera que sea nuestra situación. Cuando nosotros miramos el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, Isaías 41, verso 10,
la palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y si está diciendo que te esfuerzo, quiere decir que Él te está dando la fuerza. También dice el libro de Isaías 41:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Inclusive la palabra dice que Dios multiplica las fuerzas al que no las tiene. Él da fuerza al cansado. Dice la Biblia también en el Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Habacuc también lo dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y Pablo también se lo decía a la iglesia de Efesios en el capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la Biblia, y podía haber citado decenas de versos que nos habla de que es el Señor el que nos infunde aliento, nos infunde la fortaleza para que lo podamos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, continuemos con los versos aclaratorios. Son unos versos aclaratorios que vemos en los versos 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Por qué digo que aclaratorio? Porque Pablo quiere dejar claro varias cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que quiere dejar claro? Primero, en el verso 14, Pablo quiere que la iglesia sepa que lo que han hecho por él es bueno. Cito lo que dice el verso 14 y dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Esa empatía. Ellos se identificaron. Ellos fueron uno con el apóstol Pablo y le dicen, lo que ustedes han hecho, quiero que estén claros, fue bueno y yo lo reconozco y estoy agradecido. Y eso es lo que me lleva también a la segunda cosa que él quiere dejar clara. Porque allí, en el verso 15, él quiere que la iglesia sepa que él está eternamente agradecido, ya que ellos fueron los que inicialmente apoyaron el ministerio del apóstol Pablo. Dice el verso 15, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ustedes fueron los únicos que me apoyaron en este ministerio. Por tal razón, yo estoy eternamente agradecido. Y sin lugar a dudas, sí lo estaba. No eran simplemente letras. Eso era palabra que salía del corazón al saber que esa ayuda era bien recibida por el apóstol Pablo. Tercera cosa que él quería dejar clara. Él quería que la iglesia supiera que no tenía ningún interés en las cosas materiales. Lo deja bien claro. No es que busque dádivas, dice él, sino busco frutos. La intención del apóstol Pablo no era beneficiarse de las cosas materiales, sino su interés era espiritual. Bien claro es los frutos que él pudiera lograr. Y me imagino que podemos añadir a esto las almas que él pudiera alcanzar. Y esto es bien interesante poder hacer un alto en esto y meditar, porque hay una realidad que tenemos que comprender como hijos de Dios y como iglesia. Es muy difícil lograr alcanzar a los perdidos. Es muy difícil ministrar en las iglesias sin la generosidad y sin la ayuda de aquellos que aman al Señor. Con la generosidad de aquellos que aman al Señor,
se hace más fácil alcanzar al perdido porque se puede utilizar literatura, se puede adquirir todo lo necesario para poder, y no simplemente piensen en lo que es el darle alguna comodidad al predicador o al ministro, al misionero. Olvidémonos simplemente de lo que es el mensajero, sino todo lo que a través de los recursos financieros se puede lograr para alcanzar el mayor número de almas posible. Miren, ahora mismo, internet, telefonía, a través de lo que es tratados, a través de lo que son cartas, a través de lo que es la compra de Biblias, a través de lo que es difusión y muchas cosas más que se pueden hacer para alcanzar a los perdidos y aún ministrar en las iglesias. El ministro no debe de buscar en ningún momento en ambición las cosas materiales, sino que un ministro, como bien lo relata el apóstol Pablo, debe enfocarse en buscar mejor las riquezas espirituales. Eso sí, pero cuando se ayuda a la obra, como ayudó Filipo, se puede alcanzar un gran número de personas. Cuarto, que él quería dejar claro en la iglesia, era que él quería que la iglesia sepa que lo que le enviaron para él era más que suficiente y que él estaba agradecido, y él en el nombre de Jesucristo también él dice: esto es suficiente, estamos agradecidos, y el Señor también lo agradece. Y termina orando pues por la iglesia, para que Dios pudiera suplirle a la iglesia las cosas que le iban a faltar. Porque un comentarista decía que era posible que la generosidad de la iglesia de Filipos hubiese sido tan y tan grande que posiblemente lo dieron todo, o dieron tan generosamente que posiblemente podían haber entrado hasta en una escasez. Y por eso era que Pablo, él oraba y él decía: mi Dios pues supla, dice el verso 19, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y termina diciendo: al Dios y Padre de nuestro Señor, al Dios y Padre nuestro sea la gloria. Así que vemos la alabanza de parte de Pablo para con Dios. Y termina pues enviando las salutaciones que por lo general siempre él envía a todas las iglesias por medio de las cartas. Y terminamos con esto. Dice el verso 21: saludad a todos los santos. Y sabemos que todos los santos son los separados, todos aquellos que son los salvos, los creyentes. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Ahí vuelve a repetir: y en especial los de la casa del César. Quiere decir, como habíamos hablado anteriormente, Pablo estaba en un arresto domiciliario. Allí había un grupo dinámico, allí había prácticamente una iglesia reunida para adorar al Señor. Y todos esos hermanos que se reunían en aquella casa, allí enviaban saludos. Y termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y hoy digo, al terminar esta carta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea también con ustedes. Wow, terminamos la carta de Pablo hacia los filipenses, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes que estuvieron conectados o estuvieron siguiendo cada uno de estos estudios. Durante la semana les dejaré saber qué libro vamos a estar tocando en la próxima ocasión. La semana que viene voy a tener tema abierto, no voy a estar tocando un libro en específico, no voy a estar solo tampoco, voy a estar acompañado y esperamos que también sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Sigan orando por la hermana Mara. La hermana Mara el día de hoy fue intervenida quirúrgicamente. Tuve la oportunidad de hablar con ella
y también mi hija le dio su visita en el cuarto y hasta ahora todo está bien. Gracias y gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido cuidado de nuestra hermana Mara. Así que no la abandonen en sus oraciones, esperando que ya mañana puedan darle de alta y estar recuperadita del todo. Seguimos orando por las distintas actividades que tenemos como iglesia. Seguimos orando por cada uno de los hermanos que han tenido problemas con el servicio eléctrico, que pronto sea restablecido y que así puedan tener nuevamente el servicio eléctrico y que no tengan ninguna pérdida en sus casas con los equipos electrónicos también. Seguimos orando por Dante. Dante durante estos días estuvo quebrantadito de salud, esperando que también esté mucho mejor. Ese es uno de nuestros niños, así que esperamos en Dios que esté mejor y seguimos orando por cada uno de los enfermos. También el hijo de Sonia estuvo también en sala de emergencia, tomó un medicamento y también se hinchó y esperamos también en Dios que esté mucho mejor y perdonen los que en este momento se me olvidan, pero saben que están en mis oraciones todos los que están enfermos. Qué bueno, Noelia dice que Dante está mejorando, gracias al Señor. Bueno, oramos y quedamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Te doy gracias, Padre, porque una vez más tú tomas el control como te hemos pedido. Señor, has sido tú el que has llevado esta palabra. Eres tú el que nos capacita. Eres tú, Señor, en todo. Padre, en especial me llevo algo bien grande en este estudio. Todo lo podemos en ti. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Separados de ti, nada podemos hacer. Y reconozco, Señor, que tribulaciones, conflictos, necesidades, en fin, Señor, vicisitudes llegarán a nuestras vidas. Y así como hemos sido bendecidos en muchas cosas y hemos sido saciados en todo, enséñanos que cuando lleguen los momentos difíciles podamos tener, Señor, la fortaleza y estar confiados de que tú, Señor, nos sostienes, nos levantas y nos harás pasar, Señor, ese mar en seco, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición y por la oportunidad de terminar, Señor, un libro más. Te pido, Padre, dirección para el próximo estudio y para el próximo libro que vayamos a estar, Señor, leyendo. Sigue bendiciendo a la iglesia y todos los trabajos, todos los proyectos y todas las decisiones las ponemos en tus manos, Señor. Nos desconectamos, Señor, de esta plataforma, pero nunca nos vamos a desconectar de ti. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Bendice a los hermanos y ruego, Padre, que sigas obrando en la salud de los enfermos, como acabo de mencionarte, por Mara, por Dante, por el hijo de Sonia, Señor, y otros más que hoy, Señor, están quebrantados. También, Señor, como lo es el familiar de nuestra hermana Carmín, que es paciente de COVID, Padre, sé tu, Señor, haciendo el milagro, pero aún, Señor, sea cual sea tu decisión con este paciente, con este familiar de la hermana Carmín, en medio de todo, Padre, a ti te daremos siempre la gloria. Dale fe y esperanza a la familia de que tú todavía puedes hacerlo. Digno eres de alabanza, Señor, te amamos, te queremos. Y todo esto, Señor, yo lo pido con acción de gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, nos estamos viendo próximamente. Si tiene la oportunidad de llegar el jueves al ciclo de oración, allí le esperamos. Si no, nos estamos viendo este próximo domingo a las 10 de la mañana, allí en el santuario de la Iglesia Sin Paredes del pueblo de Salinas.